como siempre, pues con un equipo de trabajo muy interdisciplinar. Les habla Oscar Cuy, del Observatorio Nacional de Calidad Educativa. Nos acompaña también la doctora Evelyn Díaz, que nos ha acompañado todos estos días en la parte de formación, con todos ustedes, dando las capacitaciones, enseñándonos un montón de cosas. El día de hoy también nos acompaña Nicolás Tunjo, detrás de bambalinas, ayudándonos en todo el tema del soporte tecnológico para que eso esté funcionando. De igual manera, Andrés Julián Carreño, consultor académico del Observatorio Nacional de Calidad Educativa. Y muy contentos también porque como el día de ayer tenemos a dos compañeros que nos van a acompañar hoy en la parte de interpretación en el lenguaje de señas. Nos acompaña Jason Belandia y Diego Ortega, que nos van a estar acompañando hoy de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Entonces ya listos para empezar. Les recomendamos que compartan el link y actualicen las páginas con sus compañeros, con los docentes que están participando del proceso. Entonces, Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias por el saludo, por la bienvenida. Ok, entonces, bueno, en este momento te cuento, Evelyn, que tenemos conectadas a la página 920 personas. Conectadas a la página, ya en un ratito vamos a enviar el enlace para YouTube. Y pues nada, muy contentos de estar contigo otra vez hoy y pues te damos paso porque pues tú eres la invitada especial en este proceso de formación, igual así como los docentes y directivos docentes, psicólogos, orientadores que nos acompañan desde sus casas. Entonces, Evelyn, te deseo muchos éxitos y nos vemos en un rato. En un ratico. Bueno, muchas gracias, Oscar. Un saludo muy especial para todos ustedes. Voy a proyectar la pantalla y agradezco a Julián que nos confirme cuando el intérprete se vea adecuadamente acompañando la presentación. Listo, Evelyn. Y me uno al agradecimiento de verdad de todo corazón a nuestros intérpretes de la Corporación Iberoamericana, la Corporación Universitaria Iberoamericana. Son, como se los he dicho varias veces estos días, son un apoyo que, mejor dicho, absolutamente significativo. No sabemos ni cómo agradecerles en verdad el que estén con nosotros, además que lo hacen ad honorem, lo hacen como un servicio, no solo para la comunidad sorda, sino para toda la comunidad en general, que nos vemos beneficiadas con todas las personas que nos vemos beneficiados con su interpretación. Entonces les agradezco muchísimo a todos, a los que estuvieron ayer con nosotros y a los que nos acompañarán el día de hoy, y en general a toda la comunidad de intérpretes de lengua de señas colombiana, que hacen una labor increíble. El día de hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre planes individuales de ajustes razonables. Julián, ¿tú me confirmas o Nico, me confirmas por favor si todo está ok? Ya estamos listos, sí, todo está funcionando perfectamente. Ok, está todo bien. Perfecto, te agradezco muchísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer varias cosas hoy. Vamos a conocer algunos aspectos generales relacionados con los ajustes razonables y yo voy a promover un poco la interacción con mis compañeros de 11 en torno a una dinámica inicial. Los vamos a poner a prueba a ver qué tan claro tienen este asunto de los ajustes razonables nuestros compañeros del observatorio. Y después de esto vamos a hablar un poquito acerca del formato PIAR y después de eso vamos a hacer un ejercicio de apropiación en torno a los contenidos que se incluyen en el PIAR, pero tomando como base una guía que contiene información relacionada con casos de estudiantes que tengan diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué escogí puntualmente a esta población? Porque existe todavía una confusión o una concepción errónea más bien frente a quiénes son los destinatarios de los denominados PIAR o los planes individuales de ajustes razonables. Como esto se señaló de manera explícita en el decreto 1421, que está específicamente orientado a población con discapacidad, eso nos dejó una idea que es errónea respecto a que los PIAR únicamente se hacen en los casos en que los chicos tengan alguna discapacidad. Eso no es cierto. Después de eso, el Ministerio de Educación Nacional empezó a hacer la publicación de algunos documentos complementarios, algunos documentos de apoyo. Uno de ellos ustedes lo pueden encontrar fácilmente en Google. Es un instructivo para la construcción de los PIAR y en ese instructivo se nos señala claramente
que los PIAR no solamente van dirigidos para estudiantes con discapacidad, también van dirigidos para otros estudiantes que se están enfrentando a barreras significativas para el aprendizaje y la participación. Entre ellos se encuentran nuestros chicos con diagnóstico de TDAH, que es la sigla que corresponde a trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con o sin hiperactividad, ¿vale? Que eso tiene que ver es con los subtipos, ¿vale? El predominio, el subtipo en que se encuentre ese estudiante. También, adicional a esto, se encuentran nuestros estudiantes que tienen los denominados trastornos específicos del aprendizaje, que son más conocidos como dislexia, disgrafía y discalculia, o aquellos que tienen lo que denominamos trastornos específicos del lenguaje, o aquellos estudiantes con capacidades y o talentos excepcionales, o aquellos estudiantes que, por ejemplo, pertenecen a una comunidad culturalmente diferenciada, población indígena, población afro, población raizal, población palenquera, población, es decir, población de entorno rural distal, no sé, o por ejemplo también población migrante, ¿cierto? Entonces es mucho más allá que solamente nuestra población con discapacidad, aunque claramente ellos también son unos de los beneficiarios, y el énfasis hizo un especial, digamos, los nombró de manera muy específica por la dirección del decreto, sin que esto represente que solo para ellos aplica, ¿vale? Nuestra población que en general se está enfrentando a barreras para el aprendizaje y la participación tiene el derecho de contar un PIAR. ¿Cuándo? Cuando se identifica que hay una vulneración de derechos, cuando no se está cumpliendo lo que se debe cumplir frente a su atención educativa y cuando el DUA todavía no se ha aplicado o el nivel de aplicación del DUA todavía no es suficiente para cubrir esas necesidades muy particulares de esos grupos poblacionales. Entonces ahí entran los denominados ajustes razonables. La idea es que ahorita, no me adelante tanto, veamos qué son, en términos generales, cuáles son sus tipos, cuáles son ejemplos de ajustes razonables, para luego entrar a algunos ejemplos más específicos relacionados con la población que hemos elegido hoy a manera de demostración, dentro de las muchas poblaciones que pueden ser usuarias del PIAR. Entonces, al final, después de esta interacción, voy a hacer algunas aclaraciones que me han pedido algunas personas que son defensores de los derechos de las personas con discapacidad y de otros grupos minoritarios, que son muy, muy importantes y que debemos tener en cuenta cuando pensemos en los PIAR, para no generar discriminación positiva, un estigma social inapropiado, una representación social negativa de la población o incluso más exclusión, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de esta herramienta, recordando además que es una herramienta pedagógica, no terapéutica. Y eso también, por eso también es que nosotros no solamente hacemos PIAR cuando hay discapacidad, porque de hecho muchas veces podemos sospechar de que la hay, pero no hay un diagnóstico médico todavía. Y mientras tanto igual hay que hacer el PIAR, porque el PIAR es un instrumento pedagógico y permite al chico adaptarse, avanzar, tener las flexibilizaciones que requiere mientras el proceso de diagnóstico desde el sector salud se da. Pero yo no me puedo quedar esperando un año y el chico se queda estancado en su proceso educativo y no me puedo quedar esperando meses o un año a que salga el diagnóstico formal del sector salud. Por supuesto que no, ¿cierto? Entonces hay que trabajar con el chico desde lo pedagógico y desde el PIAR es donde se establecen esos lineamientos, esas directrices. Haya un no diagnóstico, trátese una de discapacidad y como herramienta de apoyo en el marco del DUA, no lo contrario. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestra interactividad. Se llama planes individuales de ajustes razonables. ¿En qué consiste? Vamos a ver una pregunta que está en la parte de arriba. Este es un juego digital sencillito pero potente. Podríamos usar en diversos contextos o crear adaptaciones. Así que yo le voy a preguntar a Oscar. Oscar, ¿qué son los ajustes razonables? ¿Cómo los definirías? A Oscar, el director ejecutivo del observatorio. Si no sabes, no estás seguro, tranquilo. ¿Por qué me pones en ese trabajo tan difícil? Los No, ajustes razonables, no, pues, sí. a ver, yo no soy experto en el tema, pero diría que los ajustes razonables son todos aquellos cambios o ajustes o, que hacemos en nuestros espacios de trabajo para poder, para que haya realmente un espacio de inclusión. Ok. Dijiste como ajustes o cambios, Es ¿verdad? que no, es que no puedo responder, no puedo decir ajustes otra vez, pero sería como un proceso de adaptación, de mejora, Sí. para que haya un espacio realmente inclusivo. Ok, listo. Vamos a ver qué nos dice la respuesta.
La respuesta, querido Oscar, efectivamente dice, pero no son solo adaptaciones. Ahí es donde está la base, ¿listo? Entonces ahí vamos complementando tu respuesta. Incluyen adaptaciones, pero no son lo único. Son acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones que son necesarias y adecuadas para atender a la diversidad, para atender a necesidades específicas, particulares que puede tener un estudiante y que persisten a pesar de la incorporación del DUA. Entonces acá entramos, queridos, en una cosa muy importante. Muchos profes cuando uno está en procesos formativos le preguntan a uno, pero no entiendo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre DUA y PIAR? ¿Sí? ¿O cuál es la diferencia entre DUA y ajustes razonables? Son un complemento. ¿Qué sucede? El diseño universal para el aprendizaje es un diseño. Entonces, quiere decir que cuando yo me piense en mis clases por primera vez o cuando me piense en mi material pedagógico por primera vez, yo considere múltiples opciones para que ese diseño, ese material, esa estrategia que yo voy a usar, la forma en que voy a dictar la clase, el tipo de ejercicio que voy a hacer, etcétera, sea lo suficientemente variado como para posibilitar desde lo universal, ¿cierto? Las posibilidades de aprendizaje y participación de múltiples estilos, de estudiantes con múltiples estilos cognitivos, con formas de desarrollo que son variadas, con ritmos de desarrollo que son distintos. Entonces diseño mi clase desde la perspectiva universal. Si no la he diseñado desde la perspectiva universal y luego me llega el estudiante que requiere ciertos ajustes o requiere ciertas modificaciones, flexibilizaciones, adaptaciones, cambios, ¿sí? Introducción de alguna tecnología, introducción de algún personal especializado, introducción de algún cambio en un material que no había sido pensado con ese elemento desde su diseño, ¿cierto? Entonces yo aplico un ajuste razonable que permita que ese material sea accesible para esa población, para ese perfil particular de ese chico. Entonces, en la gran mayoría de nuestros casos, nosotros no tenemos ni entornos diseñados desde la perspectiva universal y procesos pedagógicos todavía tampoco, no por lo menos en todos los casos o en la mayoría de ellos. Estamos ahí avanzando hacia ese lado. Entonces, ¿qué necesitamos? Ajustes razonables, porque como nuestro diseño de base no es universal, no permite el acceso de todos, no es accesible para todos, o para la gran mayoría de la población que puede llegar a tener interacción con ese servicio, recurso, espacio, etcétera. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer ajustes razonables a ese diseño inicial. Esa es la diferencia entre uno y otro concepto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ajustes razonables para que nos vaya quedando un poquito más claro. ¿Por qué se llaman razonables? Esa es otra cosa muy importante. La definición también nos dice ajustes que son necesarios y adecuados, ¿sí? En ese sentido, los necesitamos, pero no es descabellado hacerlos, por eso se llaman razonables. No es que yo voy a cambiar todo lo que tengo o me voy a demandar y me voy a dejar de dormir 3 días para tener que hacer ese ajuste. Son cosas que se pueden hacer desde elementos muy sencillos, a veces sin elementos, ¿sí? O desde cambios o mejoras que se pueden hacer de maneras sencillas o prácticas, muchas veces sin mucho dinero de por medio. Por eso se vuelven razonables. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Ahí va Julián. Julián, prepárate, por favor. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿cuál es el punto de partida para la determinación de ajustes razonables requeridos? ¿Cuál crees tú que es el punto de partida? O el insumo base para explicarme un poquito mejor. El punto de partida para los ajustes razonables creo que deben ser los diagnósticos que se le realicen a los chicos en términos de cuáles son las necesidades que ellos requieren ser abordadas. Ok, bien. Muy bien, Julián. Entonces, clave, digamos, clave número 1 o insumo fundamental número 1, la valoración pedagógica y social, ¿sí? Muchas veces se llama así, valoración pedagógica y social, del estudiante que va más allá del diagnóstico. Ahí, digamos, te cambiaría frente a tu respuesta, Julián, que no es en sí un diagnóstico, es una valoración pedagógica, así está denominado desde la directriz. También es gubernamental y estoy de acuerdo en que es una aproximación más apropiada. Entonces, hacemos una valoración pedagógica del estudiante que incluye identificar no solamente su perfil sociodemográfico, ¿sí? Sus antecedentes, su historia personal y familiar, toda esa información que es básica, sino principalmente determinar cuáles son sus fortalezas, las capacidades que tiene más desarrolladas, tal vez las inteligencias que tiene más desarrolladas, cuáles son sus estilos cognitivos más desarrollados, cómo aprende mejor, qué le interesa, qué le gusta, cuáles son, digamos, sus preferencias,
y digamos que en ese sentido arranco por lo positivo. Y lo voy a complementar identificando aquellas necesidades de apoyo que pueda tener, aquellas cosas que para las cuales pueda tener un esfuerzo o deba requerir un esfuerzo mayor, aquellas habilidades que todavía no ha desarrollado en un nivel muy alto o ante las cuales requiere un apoyo o una mediación, ya sea tecnológica, personal, didáctica, ¿sí? Entonces ahí detecto, obviamente, empiezo siempre por las fortalezas, las capacidades, los intereses, los gustos, las preferencias, lo que puede hacer el estudiante, porque esa es mi herramienta fundamental de trabajo. O sea, si yo no identifico esto, va a ser muy difícil que yo atienda aquellas cosas que de pronto no están funcionando tan bien o que desde lo pedagógico pueden resultar desafiantes o preocupantes. Entonces parto de eso para atender lo otro, pero por supuesto también tengo que identificar aquellas cosas que al estudiante se le dificultan, aquellos niveles de aprendizaje que todavía no ha podido alcanzar, por ejemplo, a nivel curricular. Entonces hago una valoración muy completa. ¿Para qué? Para poder a la luz de eso identificar qué ajustes razonables va a requerir. Pero ojo porque no es el único insumo que requerimos. También vamos a requerir una caracterización de la institución, ¿vale? Porque estas cosas están en combinación. Recordemos que nuestros chicos con discapacidad, con TDAH, con distintas condiciones, tienen una condición de desarrollo, aprendizaje o un origen particular a nivel social, cultural, etc. Pero esto no tiene problema. O sea, el problema no está ahí. El problema está en que cuando interactúa con el entorno, se generan barreras, que ahí es donde está el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, lo que tenemos que hacer no solamente es hacerle la valoración individual a nuestro chico, ¿sí? Sino identificar, ok, este es su perfil. Ahora, ¿cómo es que va a interactuar este perfil de este chico con nuestro entorno? ¿Qué barreras hay en el entorno? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que identificar cuáles son las barreras visibles e invisibles del entorno. Identificar barreras espaciales o de infraestructura arquitectónicas, barreras comunicativas respecto a los servicios de información, de comunicación que nosotros tenemos a nivel institucional, barreras objetuales o de mobiliarios, ¿cierto? Tengo que identificar además las barreras pedagógicas, ¿sí? Las estrategias de enseñanza, si mi modelo pedagógico, aunque el PE diga que es constructivista, en la vida real sigue siendo súper tradicional y entonces ahí nuestro chico con TDAH, por ejemplo, va a sufrir bastante. Entonces ahí uno empieza a identificar, obviamente, desde muchos sentidos esas barreras. Por su lado, también vamos a tener que identificar que además son las más difíciles de superar y las más significativas frente a los impactos que pueden generar en la vida de las personas, las barreras actitudinales, las barreras de cultura institucional, cómo nosotros percibimos a esa persona. Eso va a ser lo más complicado. Las barreras tecnológicas, por supuesto. Entonces entran muchos tipos de barreras que tenemos que identificar y a la luz de todo eso es que luego uno construye el PIAR. Sin esto no, o sea, no podemos pensar en que es como una talla única, en que cogemos un listado de ajustes razonables que suelen aplicar y ¡pum!, lo llevamos a un formato por cumplir con el formato. O sea, tenemos que ser muy conscientes de las implicaciones que esto va a tener para la vida de esa persona y de su familia y de todo su entorno. Entonces tenemos que hacerlo juicioso. El PIAR está pensado para que se desarrolle durante el primer trimestre del año escolar. Eso es lo que dice el decreto. El primer mes se dedica para la valoración pedagógica y social de nuestros chicos, incluyendo también unos procesos de autoevaluación institucional que incluyen esa valoración y esa identificación de barreras a nivel institucional, para que el PIAR, a su vez, sea a través del cual yo deposite muchas de las cosas que he incluido en esos dos procesos y el PIAR, a su vez, constituya un insumo también fundamental del plan de mejoramiento institucional. ¿Listo, Julián? Sí, muy bien, perfecto. Creo que quedó muy claro. Bueno, eso me alegra. Vamos a ver, Nicolás. ¿Nicolás anda por ahí? Bueno, Nicolás, si estás, por favor participa. Tú dirás, pero ¿por qué me pone a mí si yo no sé de educación? Pues mejor. Con eso hacemos cultura inclusiva. ¿No está por acá? Sí, por aquí estaba, por aquí estaba. Se huyó. Ahora va a decir que no estaba, que se Nicolás desconectó. estaba Ay. pendiente. Él está pensando lo que le va a preguntar. Bueno, si Julián no es tanto, le vamos a decir a nuestro otro intérprete que acabó de hacer el intercambio, a Jason, que nos ayude con esta pregunta. Jason, ¿nos escuchas? Hola, claro que sí, buenas tardes. Listo, Jason, ahí te puse a participar. Eso no estaba pensado, literalmente. Ok. ¿Cuáles Bueno, ¿cuáles serían serían? ejemplos? Ajá. ¿Cuáles serían ejemplos de ajustes razonables materiales?
Bueno, ajustes razonables dentro de lo material podrían ser tableros de comunicación aumentativa y alternativa, podrían ser materiales dentro de los cuales podemos utilizar materiales reciclables que se ajusten a ese modelo que necesitamos de atención a la persona. En materiales también podría ser quizá ajustes de los puestos de trabajo de los chicos. Adicional a eso también podría ser ajustes, por ejemplo, tecnológicos en términos de generar, por ejemplo, aumento de pantalla dentro del material que vayamos a utilizar para que si la persona tiene alguna situación de discapacidad visual, pues se pueda aumentar la pantalla. Creo yo que esa es la respuesta, pero Sí, sí, hay más, sí, hay muy más. bien. Solo que me Así- cogiste así como de sorpresa. qué tal que si lo hubiera preparado, ah? Muy bien, muchas gracias, Jason, súper. Entonces, uniéndome a esos ejemplos que tú has dado, ¿cierto? Digamos que nosotros podemos tener múltiples ajustes razonables materiales en espacios, recursos didácticos, tecnologías y apoyos para la comunicación. Algunos ejemplos, además de estos, son el incorporar relieve en láminas que tengamos, láminas que estén asociadas con los contenidos que trabajamos. Claro, y un hit total si las láminas están escritas además con macrotipo, si tienen relieve, si tienen braille y además de todo tienen señas, o sea, ahí sí mejor dicho súper wow en términos de ajuste razonable, o si lo diseñamos así desde el comienzo, genial porque es DUA, ¿listo? O está basado en diseño universal. Listo. También el macrotipo, como lo decía, las fotografías y los dibujos realistas, si no los usábamos antes y los incorporamos, se convierten en un ajuste razonable que yo hago para beneficiar a ciertas poblaciones que aprendan mejor a través de fotos y dibujos que sean realistas, no desde animaciones o caricaturas, por ejemplo. Hablo de los casos de población, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con autismo, que para ellos es mucho más beneficioso, pero igual, si lo uso con ellos, es razonable que lo use porque a todos les hace bien, a nadie le va a hacer daño usar dibujos, fotografías con elementos realistas y no ilustraciones, por ejemplo, o que combine ambos elementos. Entonces, ahí es por eso que es muy importante que pensemos en el concepto de razonables. O sea, estas cosas no son salidas de los cabellos, o sea, es decir, no me provocan tampoco una cosa así rarísima o del otro mundo. Es una cosa que nosotros podemos llevar a cabo de una manera que no es tan compleja y sobre todo que se hace en el entorno de educación para todos. Es decir, yo lo aplico con todos. No es que solamente hago esa actividad o solamente le pongo la lámina, el relieve a una lámina que voy a trabajar con un niño. O sea, la idea es que si hago 10 láminas, las 10 puedan tener relieve. Y si tengo solo 10 y son 40 en mi clase, pues hago una dinámica por grupos, por rotación por grupos, hago otro trabajo colaborativo, los pongo a trabajar por estaciones, por rincones y digamos que tengo 7 de esas láminas en los distintos rincones, entonces no tuve que hacer 40, pero sí hice 10 con ajustes razonables o con diseño universal. Subtítulos en videos, ¿cierto? Los pictogramas, como lo comentaba, que están mucho en los tableros de comunicación, por ejemplo. Los adaptadores de agarre del lápiz cuando se requieren. Los tajal lápiz que puedan estar fijados a la mesa para facilitar cuestiones de manipulación. Bombillos lumínicos, por ejemplo, para las personas sordas, para que puedan identificar cuándo suena el timbre desde la luz. Un guión visual de la clase, por ejemplo, que es muy útil para nuestros chicos con TDAH, para los chicos con autismo, con discapacidad intelectual y en general para cualquier persona. Todos aprendemos mejor si además del texto también hay imagen. Y seguimos más fácilmente las instrucciones y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Ahí ya teníamos unos ejemplos. Vamos con la siguiente. ¿Será que ya volvió Nicolás o sigue escondido? Ahí está Nicolás. Nicolás, no te escondas. Caramba, entonces le tocó otra vez a Oscar. Oscar, Dale, 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 con toda. ¿cuáles serían ejemplos de ajustes razonables inmateriales? Uf. Inmateriales. Ajá. Hágame el favor. Sí, todo por Nicolás. No, ¿qué crees? ¿Qué crees que puede ser? No pasa nada, todos estamos aprendiendo acá. El De eso currículum. se trata. ¿Qué del currículo? Bueno, ok.
¿Qué dirías? O sea, va por ahí, puede ir por ahí, bien. Puede ir por el manual de convivencia, el proyecto educativo institucional, del Mm, currículum, ¿no? Pues yo creo no, que o sea, ¿pero a qué te refieres? Porque claro, esos son documentos, entonces si hacemos un ajuste en un documento, eso sería un ajuste material. ¿Qué sería uno inmaterial? Que no se toque directamente, sino que tenga que ver con otra cosa. con principios, por ejemplo, los valores, por Sí. ejemplo, de una institución educativa frente al trato, sí, frente al trato con las personas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, las formas de expresarse, las formas de hablar, las formas de dar una instrucción, eso también puede entrar ahí. Bueno, ya no te voy a hacer sufrir más, Oscar. Vamos Gracias, a dar acá los gracias. ejemplos. Lo cogimos ahí, mejor dicho, súper desprevenido. Vale, queridos, estos son ajustes razonables que explicamos en la realización de actividades respecto a apoyos para la comunicación y en apoyos humanos especializados. Ejemplos, ¿cuáles son? Evitar hablar mientras se encuentra uno de espaldas. Esto es muy clásico, por ejemplo, con personas sordas o con personas con hipoacusia o con personas con alguna condición asociada con los niveles atencionales, ese tipo de cosas. Entonces, muchas personas, por ejemplo, acceden a la información a través de la lectura labiofacial. Si yo escribo en el tablero y mientras estoy escribiendo en el tablero y estoy de espaldas, voy hablando, esa información de la que estoy hablando se puede perder, porque a lo mejor estoy ocultando del campo visual de mis estudiantes mi boca. Y algunos estudiantes se apoyan mucho de ese recurso, desde la lectura labiofacial efectivamente, para poder atender con más facilidad. O incluso puede que no sepan lectura labiofacial, pero si a lo mejor yo me distraigo, me volteo y me pongo a escribir un montón de cosas en el tablero y duro un montón de tiempo en el tablero, pues perdí a mis estudiantes y perdí sobre todo a aquellos cuyos niveles atencionales son difíciles de mantener, ¿vale? Entonces, tiene que ver con eso. Sentar al estudiante en los primeros asientos, tiene que ver en la orientación, en la instrucción que yo le doy al estudiante, la forma en que le pido que se vaya, que se ubique en uno u otro lugar. Esto de sentar al estudiante en los primeros asientos es un ajuste razonable básico y cero difícil de hacer para cualquier tipo de población. Y eso se ve, aunque parezca lógico, por ejemplo, cuando yo tengo chicos con TDAH, que vamos a ver ahorita, pasa mucho que uno va a las aulas y ve al chico por allá en la tercera o en la última fila del salón y está perdido, ¿sí? O lo ve uno al lado de una pantalla de un monitor, perdido total. O lo ve uno al lado de la puerta o de la ventana, perdido total, porque pasa una persona, suena el carrito, pasó la señora del aseo, pasó un pájaro por la ventana y allí se quedó el niño con su atención. Entonces tengo que ser consciente de esos ajustes razonables y materiales de acuerdo con los distintos perfiles que tengamos. Orientar para el uso de autoinstrucciones, por ejemplo, ¿sí? Esto también es muy importante. Orientar explícitamente para que nuestros chicos, por ejemplo, se den instrucciones a sí mismos de manera verbal, en voz alta. Eso facilita mayor focalización de los procesos atencionales y mayor, digamos, secuencia o mayor fluidez en el seguimiento de las actividades y las instrucciones. Es, por ejemplo, que yo diga, bueno, en este momento voy a levantar mi mano derecha, voy a coger la botella que tiene agua y voy a tomar un poco porque estoy sedienta. Ahora la voy a poner aquí a la derecha porque me da cosa que se me riegue encima del computador, dejémosla un poco alejada y vamos a volver a la pantalla y a seguir. Entonces, esas son autoinstrucciones. Yo las estoy verbalizando, hace que focalicen mucho más los procesos atencionales. Verbalizar todo tipo de información, lo que estábamos hablando. Dar una sola instrucción a la vez. Esto también es clásico para muchas poblaciones. Nosotros, y me incluyo, somos personas que hablamos mucho, hablamos rápido, ¿cierto? Y muchas veces damos muchas instrucciones al mismo tiempo. Y ahí se quedan en el camino muchos estudiantes y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, en las clases, en los procesos pedagógicos, es importantísimo intentar dar solo una instrucción a la vez. Y no solo eso, sino mostrar en una pantalla, en una cartelera, en unas flashcards, en el tablero, en un recurso pictográfico, en una paleta, aquellas instrucciones en secuencia para que los estudiantes que a lo mejor tienen dificultades en términos atencionales o en memoria de trabajo puedan volver y recordar sin necesidad de estar preguntando al profesor, ¿qué sigue, profe? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque entonces el profesor se enloquece o más bien también o evitar el riesgo de que el estudiante por pena o por no interrumpir al profesor o por no quedar mal en el grupo se quede calladito y no haga lo que debe hacer y no aprenda, y ahí viene otro problema, o que caigamos en otro escenario en que el chico, por no reconocer
¿cierto? Que no ha entendido la instrucción o que ya confundió todo con todo o que no sabe qué sigue porque le da pena, porque no quiere que se le burlen o lo que sea. Entonces tiene un comportamiento, por ejemplo, que de desorden, empieza a revolotear en el salón, se para de la silla, le pega al uno, le pega al otro, empieza a generar desorden o comportamientos que consideramos disruptivos. Pero eso como una estrategia inapropiada o inadaptativa de afrontamiento ante esa situación que no supo manejar. Entonces, ante ese tipo de pequeñas acciones es que nosotros podemos desencadenar esos distintos tipos de escenarios y por esto es muy importante que seamos conscientes. Dar una sola instrucción a la vez, brindar mayor tiempo de respuesta, mira acá me comí una E, hacer demostraciones de actividades, usar señas, etc. ¿Listo? Tiene que ver con los movimientos, con la corporalidad, con la forma en que hablo, forma en que doy instrucciones, el tipo de orientaciones que doy, etc. Listo, Julián. ¿Cómo pueden clasificarse los apoyos que se incluyen en los PIAR? ¿Tú sabes? ¿Cómo se pueden clasificar los apoyos? No, pues creo que de pronto, como tú lo venías diciendo, de pronto el apoyos didácticos, apoyos documentales, no sé, estoy pensando como en esa línea. Bueno, puede ser, pero digamos que esa clasificación que tú dices puede estar más relacionada con esa clasificación macro de ajustes razonables que estábamos dando, de ajustes razonables materiales e inmateriales. En este caso, es más la clasificación que nos da el ministerio frente a las formas en que se clasifican los apoyos. Pueden ser conforme a las fuentes, cuando el apoyo sale de uno mismo, de otras personas, ejemplo, el intérprete de lengua de señas colombiana, de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, ejemplo, fichas con pictogramas, o de servicios puntuales, ejemplo, una máquina braille para la escritura o un lector de pantalla o ese tipo de recursos, ¿vale? Según la intensidad y duración, eso tiene que ver con que los apoyos sean generalizados, es decir, apoyos que las personas van a requerir todo el tiempo para poder desarrollarse efectivamente de formas cada vez más autónomas en la vida cotidiana, para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Necesitarán todo el tiempo, ¿sí? No sé, por ejemplo, qué sé yo, sí, el uso de tablillas de comunicación, todo el tiempo las cargan consigo, ¿sí? En caso de que no haya expresión oral, para poder expresarse con las demás personas, qué sé yo. Pueden ser extensos, que no los usamos todo el tiempo, pero sí gran parte del tiempo. Ahí vuelvo al ejemplo del intérprete de lengua de señas colombiana, que es un intérprete que puede acompañar a los estudiantes durante sus clases, pero ya no en actividades diferentes, como en el descanso, en el momento del almuerzo o durante la tarde cuando ya está en su casa. Entonces los utiliza de manera extensa, pero no todo el tiempo. Limitados, que son que los utilizamos en momentos muy específicos, ¿sí? Para apoyar actividades puntuales. Intermitentes es que los utilizamos a veces sí y a veces no. Entonces, de pronto, un apoyo que podemos realizar, el uso de unas botellas sensoriales, en el caso en que un chico con autismo entre en un nivel de ansiedad muy elevado. Y sabemos que le calma mirar botellas sensoriales que tienen a su vez elementos que son de su preferencia o que están orientados a su interés restringido. Entonces le encantan los delfines, ok, hacemos botellas sensoriales en donde él puede ver pequeños delfines allí en el agua. ¿Vale? Y eso le proporciona calma, reduce los niveles de ansiedad. Esto no sucede siempre, lo pongo cuando ya veo que el nivel de ansiedad subió mucho, entonces es intermitente. ¿Listo? Y las funciones puede ser para regulación del comportamiento, para el acceso a la información, para la adquisición de conocimientos específicos, para el aprendizaje de rutinas y para habilidades básicas cotidianas. ¿Sí? ¿Mejor, Julián? Sí, creo que quedó mucho más claro ahí esa nueva organización. Bueno, En esos niveles. Vale, perfecto. Sí, para entender un poquito las variaciones que hay en torno a los ajustes razonables que nos debemos pensar, dependiendo de la población, por supuesto. Esta creo que fue la que hicimos ahorita. Sí, entonces vamos a devolvernos y vamos con la última. Entonces le tocó a Jason. Jason, ¿qué se hace después de construir el PIAR? ¿Sabes? Bueno, según las direcciones del ministerio, lo que hay que hacerse es un seguimiento de esa construcción de ese PIAR, hacer una evaluación pertinente de si eso, después de esa construcción que se hace, se requiere de algo adicional. Igual también creo que se tienen que estar construyendo PIARs casi
casi todo el año en términos de que hay que seguirle haciendo ajustes y hay que hacer evaluación constante de ese proceso, de si esos ajustes que se proponen en el PIAR en primera medida están siendo ajustes que de verdad aporten a la calidad educativa y a la pertinencia educativa de la persona a la que se le hace ese plan individual de ajuste razonable. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Digamos que en esta pregunta, Jason, yo me refería más a lo inmediato, ¿sí? O sea, apenas terminamos de construir el PIAR, ¿qué hacemos? Pero lo que dices obviamente también es cierto, ¿sí? Sigue todo un proceso de seguimiento, ¿no? Claro, sigue todo un proceso de seguimiento a lo largo de todo el año escolar y vienen unas actualizaciones que deben hacerse conforme al calendario escolar en los periodos académicos en que se entregan boletines, por ejemplo. Y para cada periodo, para cada trimestre, según cómo sea que se maneje en cada institución, debe hacerse actualización, una revisión, una actualización, porque además este instrumento es a partir del cual yo voy haciendo seguimientos y a partir del cual además facilito procesos de transición educativa entre un grado y otro, y a través de los cuales además defino qué es lo más pertinente y qué no lo fue tanto como tú decías y hago procesos de evaluación flexible, ¿vale? Entonces, de acuerdo con lo que has dicho. Pero de manera más inmediata, lo que hacemos es firmar el acta de acuerdo, en que quedan establecidos los compromisos adquiridos por el estudiante, los docentes, los directivos y los familiares o acudentes. Esto lo aclaro además porque surgen muchas dudas. A veces algunas instituciones dicen, pero nosotros tenemos nuestro propio formato de PIAR. Y yo les digo, vale, perfecto. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué tiene? Me lo muestran. Y en ninguna parte aparece algo relacionado con un acta de acuerdo. Y el acta de acuerdo es un instrumento legal, ¿sí? A través del cual se procede a la protección de los derechos de la población. O se pueden tener evidencias frente a la toma de decisiones en situaciones puntuales. Entonces, es muy, muy importante que se firme acta de acuerdo. Y es el paso final como parte, digamos, del completar efectivamente todo el proceso de caracterización y de determinación de ajustes razonables en ese formatico. ¿Listo? Entonces, en términos generales, queridos participantes, nosotros dentro de los PIAR incluimos aspectos relacionados con el contexto general del estudiante, incluimos mucha información asociada con la valoración pedagógica que hicimos antes, incluimos, si los hay, informes del sector salud con fines de caracterizar mejor a la población, no de que ese sea nuestro aspecto más importante tampoco. Definimos objetivos y metas de aprendizaje que puedan ser coherentes o que sean coherentes con el perfil de ese niño o de esa niña, de ese estudiante al que le estoy haciendo el PIAR. Definimos cuáles serían los ajustes curriculares, didácticos, de evaluación y de metodologías. Espérenme tantico que les estoy diciendo mal. Acá está el soplete. Recursos físicos, espérenme. Aquí están, ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo, así como también recursos físicos, tecnológicos, didácticos que vamos a requerir en ese sentido, ¿vale? Incluimos también cuáles son las actividades a desarrollar en casa desde el trabajo colaborativo con las familias, lo que queda también establecido en los PIAR y las familias firman sus compromisos. No se puede tener únicamente desde el hogar un apoyo que sea asistencialista o que tenga que ver con, ok, yo cuido a mi hijo, lo llevo a las terapias o lo llevo o hago que asista siempre al colegio a menos de que esté enfermo o me reúno en las reuniones de padres. No es solo eso, ¿sí? Siendo eso también importante, no es solo eso. También se trata de que nosotros podamos orientar a las familias para que tengan actividades y recursos e ideas puntuales para desarrollar en casa con sus hijos en aras de potenciar sus procesos de desarrollo y aprendizaje. E incluimos información relacionada con proyectos o iniciativas adicionales que sean institucionales y que estén relacionadas con fomentar actitudes incluyentes, todo lo que son culturas y prácticas inclusivas a nivel transversal. ¿Vale? Bien, esta primera parte, chuleada. Entonces, ahí sobrevivieron nuestros amigos de ONCE. Y bueno, no, el intérprete muy bien. No, mentiras, querido Julián y Oscar, ustedes también lo hicieron muy bien. Entonces, vale, vamos a ver ahora. Este formatico es el formato que yo adapté del formato original del Ministerio de Educación Nacional. No me voy a poner a mostrarles todo el detalle de un caso diligenciado acá porque queda aburrimiento de webinar, pero sí quiero que veamos, digamos, en términos generales, qué es lo que se incluye para las personas que no lo manejan, ¿vale? El plan individual de ajustes razonables tiene 3 secciones que acá llaman anexos, ¿vale? El primero es el anexo 1, que es la información general del estudiante,
en donde se incluye información general del mismo, datos sociodemográficos, como lo vemos aquí, información relacionada con el entorno salud, si tiene un diagnóstico, por eso es que no es necesario tenerlo ya, puede llegar más adelante si es que lo va a ver. Se informa si el niño está asistiendo a terapia sí o no, para que desde el colegio se apoye, se trabaje cooperativamente con los terapeutas, etcétera, etcétera, si tienen tratamiento médico, si está consumiendo medicamentos, cuál es la dosis, etcétera, porque eso hace parte de, o sea, nuestros chicos están en los colegios muchas horas al día, necesitamos conocer obviamente toda esta información. Si cuenta con productos de apoyo para favorecer su movilidad, comunicación, independencia, todo ese tipo de cosas. Después, en cuanto al entorno hogar, se incluye información sobre los papás, sobre los hermanos, quién es el cuidador, si reciben apoyos específicos, etc. Desde el entorno educativo, se incluye información de la trayectoria educativa del estudiante, si ha estado vinculado en otra institución educativa, si tiene o alguna fundación, de qué grado viene, si se recibió de la institución anterior un informe cualitativo pedagógico o un informe anual de competencias que tenga que ver con cómo está el chico en términos de indicadores, logros esperados, etcétera. Si el estudiante está asistiendo a programas complementarios, toda esa información, digamos que general en términos de historia escolar. Luego pasamos al anexo 2. En el anexo 2 ya incluimos aspectos muy relacionados con la valoración pedagógica que establecemos. Y de ahí tomamos cuáles son las características del estudiante, como les decía, comenzando con sus cualidades, sus gustos, intereses y capacidades, aspectos que le agradan y se le dificultan, expectativas del estudiante y la familia. Y después paso a mencionar cuáles son además los aprendizajes y habilidades con que cuenta el estudiante para el grado al que fue matriculado, porque esto nos da muchas luces para que en el anexo, para que en la sección que sigue aquí podamos determinar los ajustes razonables requeridos para las distintas áreas del currículo, ¿vale? Luego, en este segundo punto de este anexo 2, diligenciamos la información de los ajustes razonables como tal. Aquí yo dejé una información rellenada frente a un caso, que en este caso, que tiene que ver con TDAH, que es nuestro ejemplo de hoy. ¿Qué ha pasado? Ustedes pueden ver que este es un formato similar, claramente, en estas primeras secciones sobre todo es casi igual el contenido al que el MEN formula, ¿sí? Le hice ajustes de forma, intentando volverlo más amigable, con elementos un poco más, con algunos iconos, la letra, etcétera. Pero aquí, en esta sección, hice una adaptación porque al revisar el formato original vi que era muy dispendioso, tedioso, difícil de diligenciar para los profesores y por eso hay tanta queja y es entendible. El formato original del ministerio nos pedía una columna adicional entre estas dos, entre la de objetivos, propósitos y la de ajustes razonables requeridos. Esa tenía que ver con barreras que se identificaban y para esas barreras pues habría que identificar cuáles ajustes requeridos. Esto tendría un problema. Uno es ponga un profesor o a un profesor que lidera la construcción del PIAR junto con sus colegas, etcétera, ¿cierto? A identificar barreras y a repetir barreras que se encuentran para todas las áreas, ¿sí? Y repetir en casillas y una casilla y luego volver a repetir que esas barreras también aplican para matemáticas, etcétera, para ciencias. Eso no tiene sentido. La verdad se los digo y muy respetuosamente lo digo, pero no tiene sentido. Entonces yo quité esa columna. El ministerio es claro en decir que ese formato que ellos sugieren es una guía, pero se puede adaptar como la institución considere pertinente, sin sacrificar obviamente la información esencial. Entonces la información asociada con las barreras la pasé, como lo vamos a ver más adelante, para una sección posterior, en donde se identifican barreras ya generales que tienen que ver con los roles de distintos actores de la comunidad educativa y se proponen proyectos, estrategias, recursos asociados con los distintos roles para disminuir, eliminar esas barreras. ¿Listo? Entonces aquí quité esa columna. ¿Qué otra cosa quité y que sugiero que quitemos, ¿sí? Al hacer un análisis del formato original? Resulta que en el formato original todo esto venía por filas. Lo que hice fue combinar estas celdas para que no hubiese la necesidad de repetir los mismos ajustes razonables que el chico va a requerir en español, en matemáticas, en ciencias, en educación física, una y otra vez. Eso no tiene sentido. Los ajustes razonables tienen que ver, como lo hablábamos ahorita a través de los ejemplos, con cosas que son aplicables en todas las áreas, en todas, que se adaptan los contenidos, que se adapta de pronto las estrategias de enseñanza, se adapta el tipo de recursos que uno usa en un lado u otro.
pero los ajustes razonables son transversales, tienen que ver con la atención que se brinda a los niños en los distintos escenarios, en las distintas áreas curriculares. Entonces no tiene sentido trabajarlo por filas y repetir información innecesariamente. Entonces, ¿cómo quedó? Básicamente van las áreas o los tipos de aprendizajes a fomentar, los objetivos o propósitos, que en este caso lo que yo hice fue tomar los derechos básicos de aprendizaje como ejemplo para cada una de las áreas de manera hipotética. ¿Por qué también hice esto? Resulta que con algunas instituciones me ha pasado que en las instituciones definen, por ejemplo, solamente un logro general o en la denominación de un estándar grande y no se van a las evidencias específicas o a los indicadores específicos. Eso tiene muchos problemas, porque claramente ese desglose en términos de indicadores va a ser posible que uno pueda identificar hasta dónde puede llegar un chico en particular. Por ejemplo, yo puedo tener este indicador que dice identificar los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea. Entonces, puedo tener una niña con síndrome de Down, por ejemplo, ¿sí? O un niño con TDAH. Y uno puede encontrar que en el primer trimestre del año la niña logró este objetivo, pero ¿qué sucede? Yo puedo identificar que ella lo hizo identificando los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar, no sé qué. Resulta que ella solamente identificó los diferentes medios de comunicación en el primer trimestre. Entonces, si yo doy por cumplido todo el estándar, no me doy cuenta de estos detalles. Si ella logró hasta aquí, entonces en el segundo semestre yo ya no me salto acá. Yo tengo que entender que con esa estudiante tengo que seguir trabajando hasta que ella vaya cumpliendo a su ritmo este objetivo, ¿vale? Y que ahí tengo que flexibilizar mis metas de aprendizaje. Si vemos algunos de los indicadores que, por ejemplo, una persona con autismo no podría hacer explícitamente, ¿sí? O lo va a hacer, pero a través de otro tipo de recursos. Por ejemplo, reconocen los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. Pues pídele tú a un niño con autismo que te reconozca esto, ¿sí? A lo mejor lo que va a pasar es que un niño con autismo reconozca los textos literarios. Si tiene lenguaje verbal, lo podrá expresar y seguramente lo hará muy bien. Si no tiene lenguaje verbal, muy seguramente lo podrá reconocer a través del señalamiento, de pictogramas, textos, fichas, qué sé yo. Pero a lo mejor en su discurso no va a estar esto, porque para ellos a lo mejor no sea tan fácil definir qué es eso de capacidad creativa. ¿Me explico? Entonces, para entrar en este tipo de información dentro de la evaluación del proceso pedagógico, yo tengo que ser consciente de esos detalles y esas variaciones que pueden haber en el cumplimiento de los objetivos o de los ritmos distintos con que se pueden lograr. Frente a los ajustes razonables requeridos, entonces, para los distintos indicadores en general por cada área, incluyen viñeticas todos esos que va a requerir, en este caso, por ejemplo, un niño con TDAH, y que claramente van a ser útiles para todos. Ahorita les voy a mostrar a través de una presentación mucho más gráfica estos ajustes con algunos ejemplos, ¿vale? Respecto a ajustes razonables. Esto para todas las áreas principales del currículo. Acá, en la parte de abajo, hay unos aspectos transversales que el formato original del ministerio nos pide. Nos pide determinar ajustes razonables para las áreas de convivencia y socialización. No, o sea, de hecho, divide, pone convivencia, socialización aparte. ¿Qué hice yo? Unificar algunos de estos que están muy interrelacionados porque no tenía sentido desagregarlos. Y añadí ajustes razonables relacionados con esas áreas, ¿vale? Que son absolutamente transversales también y que ya tienen que ver con aspectos más intra e interpersonales y no tanto con el desarrollo de actividades pedagógicas como tal o procesos de evaluación. El otro eje o la otra área es seguimiento de instrucciones y participación. Así la denominé yo uniendo algunos aspectos. Autonomía, así la dejé aparte como está en el formato original, y autocontrol y autorregulación las unifiqué, ¿vale? Y aquí se ponen ajustes razonables. ¿Cuál es la idea? Que todos los profes que le den clase a este niño, para el que ha sido diseñado este PIAR, comprenda mejor al niño, sepa mejor cómo trabajar con el niño, a partir de estos ajustes razonables que ya están explícitos acá y que le dan ideas concretas. Es que eso es lo importante del ajuste razonable. Un ajuste razonable no puede quedar redactado como algo como proveer múltiples opciones para el aprendizaje, porque eso es todo y nada. O sea, necesito señalar explícitamente cuáles son esas múltiples opciones, ¿sí? Utilizar recursos visuales, facilitar el contacto con elementos del medio como palos, hojas, no sé qué.
utilizar instrumentos musicales como parte de eso, son ajustes razonables, en donde yo digo claramente de qué se trata y no solamente enunciados generales para llenar el formato. Es que es muy importante que entendamos que esta herramienta es valiosa en el sentido que la utilicemos de manera estratégica, nos facilita la vida, por eso vale la pena invertir el tiempo al comienzo en hacerla bien y no se puede convertir, queridos, que eso es la aclaración que quería hacer, en la etiqueta que le pongamos al niño. A veces uno por desconocimiento o porque se le escapó puede cometer errores y somos seres humanos y nos puede pasar, pero no debería pasar que, por ejemplo, el resto de la clase se entere que Juanito tiene un piar, ¿sí? Y que él es el niño del piar. O que nos escuchen a los profesores hablando de no, el niño de segundo, el del piar, ¿sí? O el de tal, o el que tiene el autismo, el de inclusión, porque eso genera una discriminación, genera estigma social, genera un poco de segregación, ¿me explico? Entonces puede que no actuemos con malas intenciones, pero sí podremos hacer daño con lo que decimos, ¿vale? Entonces es muy importante que esto es una herramienta del docente, no tiene por qué estar difundida, es una herramienta del equipo que trabaja con el niño, es una herramienta para el seguimiento a los aprendizajes, es una herramienta para que la familia sepa cómo va su hijo, es una herramienta que se adjunta a la historia escolar y que hace parte del proceso, pero no se puede volver un medio de discriminación positiva, que con buenas intenciones generemos discriminación, ¿vale? Otra sección que tiene que ver con lo que les comentaba, que cambié del formato de la tabla anterior a esta. Aquí añadí las barreras que se evidencian por tipo de actor y acciones o estrategias a implementar. Esto lo modifiqué respecto al formato original por identificar que es más útil. Es más útil que yo diga, ok, con la familia, ¿qué barreras se evidencian? Por ejemplo, desconocimiento de las familias en general, ¿cierto? Respecto a la condición específica, bueno, perdón, de la familia, acá era familia, respecto a la condición específica de su hijo, ¿sí? A lo mejor no tienen claro qué es o qué incluye o no logran entenderlo todavía. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Implementar una estrategia con recursos digitales para educación familiar, desde los cuales se tenga acceso fácil y continuo. Y no solo dárselo a la familia del niño con TDAH, sino a todas las familias de la clase, a todas las familias del colegio. Entonces necesitamos aprender de esto. Falta de comunicación entre familia y escuela para dar a conocer información relevante del estudiante y construir e implementar recursos en su beneficio. Ok, ¿qué acciones o estrategias podemos implementar? Todo esto es lo que luego se incorpora en el PMI para hacerlo viable en términos de recursos y apoyos, ¿vale? Entonces acá, anotar en la agenda, acciones concretas o estrategias concretas que sea viable aplicar frente a los distintos tipos de barreras para que a lo largo del año vayamos trabajando en la eliminación o por lo menos en la reducción significativa de esas barreras. A nivel también de lo que pasa con los docentes frente a sus temores a causa del desconocimiento, etcétera, lo que sucede con los directivos, lo que sucede con los administrativos, los pares, los compañeros de clase del estudiante que es beneficiario de este plan. Y aquí firmamos todos los que construimos toda esta parte, todos los docentes implicados. Una cosa muy importante, y yo aprovecho aquí la cuña, aprovechando que tenemos un buen número de participantes acá involucrados. Esto no es una labor del orientador escolar, ni del psicólogo, ni del terapeuta del colegio. Esta es una labor de varias personas, pero debe ser liderada por el docente. ¿Sí? Es una herramienta del docente, no del psicólogo o del terapeuta, porque no es terapéutica, es pedagógica. Entonces, es el docente de aula o el director de grupo, si es que hay varios profesores en un mismo nivel, ¿cierto? El que debe encargarse de la construcción del plan. Obviamente no lo hace solo, le apoyan los otros profes, le apoya la familia, le apoyan los directivos, le apoyan el equipo de apoyo, por supuesto, pero es responsabilidad del docente de apoyo como bien lo establece el decreto. Y así debe ser, porque es su herramienta de trabajo. ¿Listo? Frente al anexo 3. En el anexo 3, profes queridos, voy a bajarme por acá un poquito, profes y personas en general, yo sé que acá no solo hay profes conectados, pero a veces se me pega. Acta de acuerdo, básicamente también hice unas adaptaciones acá por considerar las necesarias frente al formato original del ministerio. En esta, básicamente, mi recomendación es que se incluyan, además de la declaración, frente a cumplir todo lo que ha sido señalado en el presente PIAR, ¿cierto? Mira, comprometiéndose a favorecer el cumplimiento de lo estipulado en el anexo 2, ¿cierto? La familia se compromete a cumplir y firmar los compromisos, Esto tiene que ver además con un involucramiento más activo de la familia y de maneras apropiadas. Entonces aquí incluí acciones específicas, estrategias para que las familias participen
y entreguen evidencias con una frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual o permanente. Y aquí se indique claramente cuál es la evidencia, ¿sí? Por ejemplo, conociendo más sobre el TDAH, ¿ok? Estudia los recursos interactivos que son entregados para profundizar sobre el TDAH y actividades que los benefician, ideas digitales, videos, artículos, documentales, fichas con ideas, etc. ¿Qué debe hacer la familia? Nosotros facilitarle esto porque es un intercambio, es cooperación. Debe hacer un reporte verbal de lo aprendido a través de las llamadas que se realizan en la directora de grupo. Esto quincenalmente, ¿vale? Calendario familiar. Implementar las actividades señaladas en el recurso interactivo original disponible en tal, en que se incluye una actividad diaria que se puede hacer en casa para potenciar tal. Al respecto, como se mencionó antes, se deben tomar registros o evidencias, no sé qué. Diario, hay ejecución de actividades del calendario familiar. Semanal, envío de reportes, que puede ser una foto, un pequeño video, un dibujo del chico, una manualidad que hicimos, o el resultado de un juego, o lo que sea, para que nos demos cuenta que la familia no tiene un rol pasivo, es que es súper importante lo que pueden hacer con los hijos desde recursos de la vida cotidiana. Entonces ahí se incluyen estrategias específicas frente a las acciones que debe desarrollar la familia en marco de la cooperación. Firman el acta de acuerdo a los actores comprometidos. Esto es muy importante. Yo les decía que el acta de acuerdo es un documento legal. Estas firmas son sujetas obviamente a una verificación del cumplimiento de todo lo anterior por parte de actores legales. La familia puede demandar a una institución si se evidencia que no se están cumpliendo los acuerdos aquí establecidos respecto a lo que debe hacerse desde la institución. Pero la familia también tiene derecho a ser reportada ante los entes pertinentes si no está cumpliendo con su rol como actor educativo de su hijo. Entonces se trata, o el estudiante también tiene derecho a recibir llamados de atención si se está aprovechando de su discapacidad o de su condición particular y se dedica a la pereza y a justificar con que yo no tengo, yo no puedo, sabiéndose que sí puede hacerlo y no hace ningún esfuerzo. De eso tampoco se trata. No se trata de pasarlo porque tiene una condición X o Y. El estudiante debe tener derecho, obviamente, a que se le flexibilicen los procesos, pero debe haber esfuerzo y debe haber exigencia graduada según su perfil, pero exigencia a fin de cuentas. Si el estudiante no se esfuerza y no se le puede exigir porque se escuda en esto, pues también tiene derecho a asumir ciertas consecuencias de esto, porque eso hace parte de la formación. Y firman todas las personas involucradas, los docentes de aula que tengan relación este año escolar con ese chico, el padre, madre, representante legal, representante por lo menos de los directivos docentes, los docentes, si hay docente de apoyo, orientador, etcétera, o un psicólogo o terapeuta, ¿vale? Entonces, esto respecto al formato, ¿vale? Y ya para terminar, entonces les voy a compartir muy rápidamente, porque yo sé que tenemos poco tiempo. Esta es una guía relacionada con TDAH, en donde digamos que la idea es que les comparta algunos ajustes razonables para que veamos un poco la redacción de los ajustes razonables a partir de esta guía. Digamos que no alcanzamos a hacerlo desde un caso, que era el caso de Pablito, elementos de valoración pedagógica y demás, pero vamos a ir directamente a los ajustes razonables que un chico con TDAH requieren, como lo decíamos, de manera transversal en las distintas áreas de currículo y en general en la vida escolar, en general o en la vida familiar. Vale, primero, preguntar al estudiante cómo aprende mejor y cómo ayudarle. Esto lo pongo de primeras porque a veces no lo hacemos, se nos pasa y eso no puede pasar. Nadie más que mejor que él para identificar las mejores formas en que aprende o qué es lo que realmente necesita. Emplear el método IDEAR, que significa identificar, definir, elaborar, aplicar, reflexionar. Eso tiene que ver, por ejemplo, para el manejo de comportamientos a partir del desarrollo de capacidades de autorregulación, conciencia, metacognición. Entonces, este es el método. Identificar el problema, definir el problema, elaborar alternativas, aplicar el plan diseñado y reflexionar. Esto lo aplicamos con el estudiante y el estudiante lo apropia. Es una idea de la Fundación CADAG que se encuentra en Google y en la que pueden encontrar ustedes mucha información. Segundo ajuste razonable. Bueno, acá hay varias cosas incluidas, pero segundo puntito. Estructurar el ambiente utilizando listas, recordatorios, previsiones, límites, etcétera, así como dividir las tareas en partes más pequeñas e ir dando una sola instrucción a la vez, lo que estábamos hablando ahorita. Ejemplo de una lista de comprobación con elemento visual unido con texto, elementos manipulables de poner y quitar, lo que facilita movimiento, interactividad y en ese sentido todo esto es súper dúo. Tercero,
hacer posible que el mismo estudiante escriba las reglas y comprenda las consecuencias de cumplirlas e incumplirlas. También puede ser útil la técnica de contrato conductual, en donde literalmente hacemos un contrato, un acuerdo entre los estudiantes y la profesora, ¿sí? Todos deberían participar, ¿no? No solamente nuestro chico con TDAH. Y básicamente va a existir acuerdos frente a acciones que se incumplan o desincumplan, pues hay, o no cumplan, pues hay cláusulas de incumplimiento que se deben asumir. Los chicos firman y generalmente hay un nivel de compromiso muy alto por la confianza y por no querer quedar mal ante una promesa establecida. Formas de presentar las normas, visuales, con elementos pictográficos, esto aumenta la accesibilidad para todos. Nuestra población con TDAH es una población además muy visual, ¿sí? Poco verbal. Entonces, entre más visuales seamos, mucho mejor. Solamente la indicación verbal a él se le va a olvidar en menos de nada. Se va muy rápido. Si reforzamos con un elemento visual, mucho mejor. Y si a eso le incluimos otros sentidos, como elementos táctiles, manipulación o movimiento, propiocepción, le añadimos olfato, gusto, 1000 veces mejor. Eso va a hacer que tengamos mucho más éxito en absolutamente todo lo que hagamos con estos chicos y con todos los demás, porque son principios de desarrollo cerebral. Ubicar al estudiante cerca al profesor y lejos de puertas, ventanas y monitores para evitar distracciones, así como quitar materiales y objetos no relevantes, lo hemos mencionado. Repetir y mostrar las instrucciones, así como fomentar el entrenamiento en autoinstrucciones. Ejemplos. Aquí el ejemplo de una rutina que se puede ir cambiando día a día, que el mismo estudiante puede hacer con elementos manipulables, ganchos de ropa, lo podemos adaptar como queramos en aras de facilitar el acceso. Cubos, por ejemplo, relacionados con instrucciones. Si estamos trabajando preposiciones, bueno, ya me confundí. Entonces, lo trabajamos con elementos visuales y no solo verbales, en aras de que haya mayor posibilidad de cumplir con la meta. También hacer uso de indicaciones visuales, material de apoyo, con este tipo de flechas, señalamientos, y no solo desde indicación verbal, fundamental. Y elementos que tengan que ver con la naturaleza, con los sentidos, con la innovación, aplicar Superdúa. Involucrar recursos sensoriales constantemente para favorecer los procesos de atención y para el desarrollo de absolutamente todo. Eso es súper, mejor dicho, importante. Elementos olfativos, contacto directo con los elementos reales, con la naturaleza, exploración del medio, todo lo que implique movimiento, todo lo que implique probar, tocar, oler, sentir, poner, quitar, o sea, eso para todos es súper positivo y más para nuestra gente con TDAH. Fomentar aprendizajes distintos a los convencionales como medios para mejorar la atención. El aprendizaje de la lengua de señas colombiana es un hit con todas las edades. Porfa, probemos. El aprendizaje del braille, que es espectacular e increíble y súper potente, y lo podemos introducir de distintas maneras. Aquí hay algunos ejemplos. Con tapas, con pimpones y cubetas de huevos de 6 puestos. La enseñanza de la lengua de señas también desde tarjetas basadas en diseño universal, con imagen, texto y seña. Hacer con el estudiante un calendario, rutina y horario visual de actividades como el que vemos en la imagen, en que hayan elementos visuales, textuales y gráficos que indiquen la información. Lo importante es que esto sea tan predecible como sea posible y que se coloque en un lugar visible, anticipando si hay modificaciones. Motivar la realización y uso de listas de comprobación frente a tareas cotidianas, frente a rutinas, listas de chequeo, que los chicos puedan ir viendo lo que tienen que hacer a continuación y chequeando lo que ya hicieron. Eso aumenta un montón los procesos cognitivos y las posibilidades de autorregulación. Enseñar sobre el manejo del reloj mediante actividades que impliquen formatos grandes y movimientos. Nuestros chicos con TDAH suelen tener dificultad para aprender sobre el reloj. Entonces, si lo hacemos desde el movimiento, desde formatos grandes, desde elementos manipulables, que ellos se puedan mover, saltar, tirar encima, mejor. Si trabajamos con elementos artísticos, ellos suelen ser súper creativos, súper imaginativos, buenísimos con la plástica, con todo lo que es manipulable, con todo lo que es sensorial y con todo lo que es artístico. Entonces, mucho mejor. Y que ellos mismos hagan los materiales, no es hacerles todo tampoco siempre. Cubos, por ejemplo, relacionados con acciones sociales apropiadas, respuestas apropiadas, emociones, formas de responder, etcétera, ¿vale? Y recordar que al comienzo las conductas elegidas deben ser fáciles y con recompensas inmediatas, pero las exigencias deben tener un aumento progresivo y lo ideal es ir formando siempre a través del juego, que es la forma más potente además para formar en habilidades sociales, en habilidades intra e interpersonales, además de todo lo académico.
16. Permitir válvulas de escape, como ponerse de pie o salirse de clase por un breve momento, aunque esto es con disminución progresiva y ojalá involucrando una actividad que relaje. Estamos hablando de chicos con TDAH, pero claramente a todos los chicos, o sea, a los niños, los jóvenes, les encanta moverse y les encanta además tener posibilidades de relajación o posibilidad de una pausa activa, no estar tan quietos todo el tiempo frente a una pantalla o frente a la clase o frente a la pizarra, ¿vale? Hacerlo ojalá desde elementos táctiles, sensoriales, tapetes sensoriales como los que vemos acá o todo tipo de estrategias relacionadas. Realizar feedback o realimentación frecuente a través de preguntas como ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Cómo podrías haber dicho eso de forma diferente? Etcétera. La idea es involucrar formas creativas para hacerlo, utilizando tarjetas, utilizando videos, grabaciones, simulaciones, juegos de roles. ¿Por qué? Porque a nuestros chicos con TDAH les cuestan mucho ese tipo de habilidades porque ellos actúan dependiendo del subtipo, por supuesto, pero quienes tienen un subtipo mixto combinado y un subtipo con hiperactividad e impulsividad suelen actuar de forma impulsiva y sin ser conscientes de sus actos, como pegarle a otro, como colarse en la fila, intrometerse en la conversación, todo ese tipo de cosas. Ese es un ejemplo también que tiene que ver con el reloj, los elementos experienciales, manipulativos, etcétera. Es muy importante también eliminar o reducir las evaluaciones con límites reducidos de tiempo, incorporar pruebas orales, hacer evaluación con material concreto y exaltar el éxito tanto como sea posible. Aquí lo estamos aplicando a TDAH, pero si nos damos cuenta, todas estas son ideas, pautas de trabajo que son aplicables a todos los niños. Entonces, de eso se trata. O sea, los ajustes razonables no implican hacer una clase paralela, implican hacer una clase para todos, implica planear con DUA y tener el PIAR como una herramienta de apoyo para poder verificar que aquellas cosas que nuestros chicos con TDAH, con discapacidad intelectual, con la condición que sea, requieren de manera muy particular por sus perfiles, están siendo incorporados en mi planeación. De eso se trata. Bien, 19, dividir las actividades largas en varias cortas, ojalá, e intentar dar solo una instrucción a la vez, además de dejarlas a la vista. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la casa, ¿sí? Como cuando ya me voy a ir a la cama, ok, entonces descubro, cubro, para decir que ya lo hice, lavarse los dientes, etcétera. Así lo podemos hacer con todo. Como además son tan creativos, tan buenos en el desarrollo de recursos, tan innovadores, tan recursivos, pues ellos mismos pueden hacer muchas cosas. 20. Introducir innovaciones diarias para evitar que el estudiante caiga en aburrimiento. Por favor, aplicar duda todo el tiempo. Acá vemos algunos ejemplos, desde la sorpresa, el uso de la mímica, el uso de los juegos. Si nos damos cuenta aquí, en todos los ejemplos que yo estoy usando, se parte de material de bajo costo o material reciclado o material fácil de conseguir desde elementos del hogar o de la naturaleza. Entonces, no son cosas difíciles de hacer. Es utilizar, como lo hablábamos ayer, esa recursividad y esa creatividad que nos caracteriza a los educadores y a quienes trabajamos en general en educación. 21. Utilizar actividades creativas para fortalecer atención y memoria de trabajo, así como mnemotecnias, claves, ritmos, sonidos, etc. Nuestros chicos aman hablar. Nuestros chicos con TDAH hablan mucho, muchas veces incluso no manejan bien sus tonos de voz o se mueven demasiado o se distraen muy fácil. Entonces hay que intentar tener estrategias muy variadas para fortalecer distintos tipos de procesos cognitivos como estos que estoy mencionando. Desde esos elementos que les digo, tapas, el bar del palito, el bajalenguas, el corcho, ¿sí? La lana, cosas que son fáciles de conseguir o que tenemos fácilmente en nuestra casa y que van a ser de diversión, de disfrute y adicionalmente van a ir potenciando un montón las habilidades de nuestros chicos. 22. Utilizar métodos que permitan al estudiante comunicar sus peticiones o situaciones de manera concreta y no verbal. Lo que les hablaba antes, nuestros chicos con TDAH suelen ser chicos con muchas ganas de hablar, sobre todo cuando estamos hablando del subtipo con hiperactividad e impulsividad o mixto. Entonces, a veces no se aguantan y se entrometen, interrumpen, ¿sí? Se meten en la conversación. Entonces, si les damos opciones, por ejemplo, como paleticas de comunicación, ellos pueden, en vez de hablar, mientras se van moderando y van adquiriendo las habilidades de autorregulación necesarias, lo que les va a costar más que al resto, ¿cierto? Pueden utilizar las paletas de tal forma que puedan expresar cuando quieren hablar o cuando quieren decir algo puntual o cómo se sienten sin necesidad de gritar, meterse en la conversación, interrumpir a las demás personas o no esperar su turno, ¿vale? 23. Implementar estrategias para reducir impulsos por necesidad de movimiento cuando se requiere concentración.
En la imagen que estoy mostrando tenemos un ejemplo. Bueno, este está sofisticado, pero ya se ha hecho mucho sobre esto y ya hay muchas adaptaciones de los pupitres escolares para ponerles pedales. Se hacen adaptaciones con bicicletas viejas, etcétera, material que pueda ser reutilizado y ellos pueden estar pedaleando mientras estudian, por ejemplo. Formas de disponer el aula que sean distintas. Si quiere estar moviendo las piernas haciendo bicicleta aquí, pero no queremos que el resto se nos distraiga, pues dejo que él se ubique de una manera diferente, traiga su almohadita, voltea la silla y estamos todos felices. Y no le amargo la vida ni me la amargo yo. Por ejemplo, aquí, un rodillito, ¿cierto? Eso es de la pintura, lo adaptamos con cuerditas y ponemos un rodillo para que los estudiantes puedan estar moviéndose. ¿Por qué esto es tan importante? El TDAH es una condición neurobiológica, ¿sí? De origen genético principalmente, es biológica. Entonces, nuestros chicos no es que no quieran quedarse quietos o que no quieran prestar atención, es que no lo pueden hacer literalmente por más que quieran. Hay que ayudarles para que ellos vayan adquiriendo las habilidades, pero mientras tanto tenemos que permitirles a cierto nivel realizar aquello que les cuesta mucho soportar o inhibir. El movimiento no es malo, lo podemos permitir en grados distintos. No es decirle quédese quieto 3 horas, o sea, morimos en el intento y va a ser un caos. Sino, mira, te puedes mover, pero te puedes mover mientras estás en tu puesto y lo puedes hacer con este rodillo o lo puedes hacer con podemos, los que puedan y quieran llevar al aula para trabajar en el escritorio o en la sala o qué sé yo, por lo menos de vez en cuando, una pelota de pilates que me permite moverme la cola mientras estoy escribiendo y eso tampoco le hace daño a nadie. O utilizar unas bandas o este tipo de cuerdas que faciliten el balanceo debajo de la silla, ¿sí? O utilizar peloticas de tenis adaptándolas de esta forma para que el chico se pueda mover. El hecho de tener que, mejor dicho, cuando el cerebro de un niño con TDAH quiere moverse, básicamente toda su atención se enfoca en quiero moverme, quiero moverme, quiero moverme, necesito moverme, no puedo aguantar, necesito. Entonces claramente no va a estar entendiendo lo que la profesora le está diciendo enfrente, ¿sí? Así que si ya disminuimos esa necesidad de movimiento, él podrá focalizar mucho más fácil su atención y desarrollar una tarea durante un tiempo más largo del que habitualmente lo podría hacer. 24. Emplear la técnica del tiempo fuera con mucho cuidado, si se va a usar. Tiene que ser un periodo de enfriamiento sin sacar al niño del salón, porque eso se vuelve un premio, ¿sí? Y de eso no se trata. La idea es que además lo hagamos 1 minuto por año. No puede ser eso de que al niño de 6 años, 20 minutos de tiempo fuera. No, por favor, nunca en la vida, ¿vale? Es 1 minuto por año lo recomendado y no necesariamente tiene que salirse del salón. Puede estar en el salón. ¿Por qué es tiempo fuera? Fuera un poco de la actividad, fuera del foco atencional. Entonces, durante ese tiempo yo no te estoy prestando atención, quédate, tranquilízate, enfríate. En 5 minutos retomas, pero vas a quedarte un ratito allí y ya, ¿vale? Lo recomendable es que dicho tiempo no sea fuera del aula o la habitación. Aquí están ejemplos de botellas sensoriales, creativas, con las estaciones, podemos hacer muchas cosas, en internet hay de todo, en Pinterest hay de todo. Todas estas imágenes son tomadas de Pinterest, profes, queridos, o sea, podemos encontrar cosas fácilmente si las buscamos. Promover lectura en voz alta, tanto en la escuela como en la casa, y combinar siempre o casi siempre textos con imágenes. Acá tenemos un ejemplo. ¿Te gusta o no? Tenemos poco texto, le estamos dando un enunciado al chico y frente a esto simplemente estamos hablando de cosas que son personales desde un elemento textual y gráfico. Facilita una preparación previa al comienzo de las clases para que el estudiante maneje el material necesario con más seguridad, ¿sí? Y que no se emocione a tal medida por las jirafas que empezó a tumbar todo de la emoción, ¿vale? Entonces digamos que en ese sentido es bien importante el uso del juego, con retos, este tipo de cosas, la adaptación de juegos de mesa, importantísimo. 27. Involucrar a los pares para la comprensión de reglas o estrategias de regulación y comunicarlas de forma creativa y muy visual. Acá tenemos un ejemplo. Es una ruleta que nos indica formas de regulación emocional, ¿sí? Entonces, de acuerdo con aquello que yo sé que a mí me sirve, pues yo creo mi propia ruleta. Entonces, por ejemplo, leer un libro puede que a mí me sirva, a otro no, pero yo personalizo mi ruleta. Escuchar música, hacer 5 respiraciones diafragmáticas profundas, tomar un break, cerrar los ojos, hablar con algún adulto, contar lentamente, hacer un ejercicio específico, colorear o dibujar o tomar agua. Entonces me puedo crear mi propia ruleta de la autorregulación.
También podemos crear lo que se llama Rincón de la Calma, en donde se pueden encontrar fichas o herramientas que el niño ya puede manejar para encontrar alternativas frente a sus situaciones que son de difícil manejo, ¿vale? Enseñar a esquematizar y a subrayar y todo tipo de estrategias mnemotécnicas, ¿vale? Para ayudarles a estructurar y a darle forma a lo que se está aprendiendo. Esto les va a costar mucho, pero ahí estamos nosotros para eso, para apoyar y para dar ideas. Frente a esto, utilizar rutinas de pensamiento puede ser muy útil. Hay muchas rutinas de pensamiento. Ayer usamos 2 en el juego. Veo, pienso y me pregunto, la usamos ayer. Antes pensaba y ahora pienso. Hay muchas rutinas, ustedes pueden buscar en internet. Anunciar lo que se va a decir antes de decirlo, ¿sí? Ok, si utilizo láminas, entonces yo sé lo que va a salir aquí, ¿vale? Una letra, de alguna manera anticipo, acá va a salir un tema. ¿Por qué? Porque para nuestros chicos, si tienen rasgos de impulsividad, puede que se dañe la actividad porque no aguanten la curiosidad de ir a ver qué es lo que se incluye acá. Por lo menos aquí algo les anticipamos, ¿vale? O por ejemplo, si aquí vamos a hacer un juego relacionado con la conjugación del español en presente. Entonces le estoy mostrando las palabras, no las estoy dejando ocultas en aras de que no hayan posibilidades de reaccionar de maneras inapropiadas. Hacerlo a través de palabras e imágenes, no mediante la voz. Ofrecer que el estudiante sea un coach social para que aprenda a interactuar de mejor manera. Por ejemplo, decir, antes de que cuentes tu historia, pídele a otra persona que cuente la suya. Hoy debes coordinar que el material esté listo, mientras otros van pasando y tu turno será el penúltimo, ¿vale? Ponerlos a liderar, como se mueven tanto, son ágiles, tienen pensamiento rápido, creativo, movilizan, son, ¿sí? Pues hay que aprovechar esas potencialidades enormes que tienen en torno al desarrollo de las actividades, sea cual sea el área o el contenido que estemos abordando. También tenemos otras estrategias como evitar aquellas situaciones que el estudiante no puede controlar, no dejarle mucho tiempo inactivo y enseñarle opciones para la autorregulación. Acá tenemos el cubo de la autorregulación. Antes era la ruleta, ahora es el cubo. ¿Sí? Tomar agua, soplar burbujas, y soplar, soplar una vela, qué sé yo. Semáforo de la autorregulación. Alto, piensa, actúa. Una rutina de pensamiento, pero a manera de semáforo. Intentar dar material impreso, fotocopias o láminas en vez de dictar. Por lo mismo, nuestros chicos tienen, su condición implica genera un compromiso en el lóbulo temporal también, no solo en el prefrontal, en la corteza prefrontal que está principalmente implicada. Como también hay afectación en el lóbulo temporal que tiene que ver con el procesamiento de la información auditiva, para ellos eso es muy difícil. Por eso es que ayudar en este sentido con ese tipo de estrategias. Proporcionar pistas visuales y en lugar visible, dando instrucciones, normas sociales que para ellos son difíciles a veces de cumplir, rutinas de pensamiento, etapas de actividades, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ya voy a terminar. Pedirle que tome su tiempo antes de responder y ser consistentes siempre frente a lo que se anuncia. Elogiar comportamientos que queremos que se den con mayor frecuencia, lo que en psicología se llama reforzamiento diferencial de otras conductas. Ante esto, también podemos utilizar elementos creativos como notas composite, cuadernos para armar rostros que expresen emociones, lo que está aquí en esta imagen, ¿cierto? Paletas de gusto y disgusto, etc. Motivar el uso de estrategias para la autorregulación, además de las que ya hemos visto, como rejillas de yo siento, yo quiero, yo puedo, con elementos visuales, o hacer pizarras creativas con fotos asociadas con comportamientos adecuados versus aquellos que no son adecuados, en que el mismo niño actúe en ambos roles y sirva como modelo. Aquí tenemos un ejemplo de una tablita o de una cajita de autorregulación. Yo siento, yo puedo. Si me siento triste, yo puedo hacer tal cosa. Si me siento desilusionado, yo puedo hacer tal cosa. Si me siento hambriento, yo puedo hacer tal cosa. Y así sucesivamente. Intentar involucrar juego y movimiento en todas las actividades. Eso va a ser un hit con todos, siempre. Aprovechar obviamente su alto nivel de energía. Aquí tenemos ejemplos en torno como un bingo de las emociones, tenemos una lotería asociada con las emociones también, tenemos un juego de triqui en tamaño grande con cuerdas y cartón que podemos hacer y sería un hit. Tenemos el famoso juego de, ¿cómo es que se llama? Aquí está Twister en la versión original, o por ejemplo aquí tenemos un Twister en tamaño micro para los dedos, ¿cierto? Ofrecerle al estudiante algún cargo de responsabilidad en los juegos o actividades, pero también a otros, para que no se generen contextos de preferencias. Siempre lo hemos dicho, por incluir a uno no vamos a excluir al resto. Hay que mantener las proporciones apropiadas. 39. Enseñar sobre el manejo adecuado de los tonos de voz. Les decía que para ellos esto también es difícil. A veces hablan muy, muy duro o a veces muy, muy bajito.
Entonces, eso también es importante. Involucrando materiales y actividades entre pares. Este es un ejemplo, el dado de las voces. La podemos adaptar según lo que queramos. Por ejemplo, ¿cómo es la voz cuando estamos en un cine? ¿Cómo debemos hablar cuando estamos en un estadio? ¿Cómo debemos hablar cuando estamos en clase de literatura? ¿Cómo debemos hablar si estamos en clase de biblioteca? Y podemos hacer ejercicios no solo con cubos, con ruletas, con juegos de mesa, etcétera. Acá tenemos otro ejemplo, frente al tono correcto de la voz. Y es un medidor del tono de voz para hablar con las otras personas. Cuando es demasiado bajo, cuando es un poco bajo, cuando es un tono de voz correcto, cuando es un poco alto o cuando es demasiado alto, y lo asociamos con colores. Si ustedes ven, todo esto es diseño universal para el aprendizaje. Si lo planeamos desde el comienzo así, es diseño universal para el aprendizaje. Si no lo hemos planeado así, sino que lo ajustamos después de haberlo hecho, son ajustes razonables. ¿Listo? Yo voy a terminar con un video relacionado con el TDAH. Dear teacher, I know it doesn't Perdón, es que ahí casi no lo puedo ampliar. Mucho mejor aquí. always seem, dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. Just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Ajustes Let me razonables. get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me a hug I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Ahí está. Bien, con eso terminamos. Perdón que me pasé un poquito del tiempo. Ustedes me dirán, queridos amigos de 11. Evelyn, muchas Ay, perdón. Se activó un video, lo Gracias. siento, ya. Sí, ya tengo un video, listo. Evelyn, no, muchas gracias a ti por darnos todas estas orientaciones. Pues sabemos, y aquí nos decían en el chat, pues que es mucha información, y claro, y aparte de eso, pues sabemos que lo que diste hoy es solamente como unas pinceladas muy grandes y que todavía hay mucha más información y mucha más cosas que nos quieres compartir, muchos más procesos. Entonces, por eso, pues bueno, por eso es que tenemos como unas invitaciones más adelante a los compañeros. Y hay muchísimas preguntas, pero bueno, no sé, de pronto podamos abordar una chiquita rápido porque hay muchas preguntas, había muchas cosas. Nos preguntan sobre, bueno, los talentos excepcionales o los estudiantes, por ejemplo, que están en un nivel y cómo hacen cuando cambian de institución, cuál es el papel de los psicólogos, bueno, los logros frente al documento el anexo que nos compartiste también, nos comentan, bueno, varias preguntas. Entonces, no sé, me pareció como interesante esta pregunta, solamente de pronto si nos puedes es mirar y orientar sobre esta pregunta que me pareció muy importante, y es que si un estudiante que se encuentra en un grado, por ejemplo, de quinto, pero que sus habilidades de aprendizaje son de 2 grados menores, de grado tercero, grado primero, ¿qué se debe hacer? Si hay que cambiar el estudiante de grado, si hay que mirar, bueno, es una de las preguntas que estaba por ahí, que yo logré medio sacar del chat, que me parece como muy valiosa, importante, y no sé si nos puedes...
Claro que sí. Gracias, Julián. Sí, por favor. Qué bien que hayan preguntado eso porque hay que aclararlo siempre. Eh, lo que ha establecido el ministerio y con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, y no solo yo, sino muchos investigadores y profesionales, es que nuestros chicos tienen que estar en el grado que corresponda a su edad cronológica. ¿Por qué? Porque si nosotros les dejamos en un grado que no corresponde a los pares que tienen su edad, por desarrollo evolutivo, digámoslo así, por desarrollo a nivel cronológico, vamos a perjudicar un montón el desarrollo de ese niño. Posiblemente no va a avanzar en los niveles esperados. Y adicionalmente, el resto de su grupo va a tener que interactuar o va a tener que vivir situaciones con un niño que está en un nivel de desarrollo superior. ¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo, que un niño, por ejemplo, que está en grado 11 no, está digamos, tiene 11 años, ¿cierto? Y puede tener una discapacidad intelectual. Y lo ponemos con los niños de transición. Pero este es un niño que ya está en la preadolescencia. A lo mejor empieza a salirle vello en distintas partes del cuerpo, el niño a su vez no logra identificar por qué él tiene un cuerpo diferente, porque él es más grande que los compañeros que están en su clase, que son niños de 6 años, porque a él le sale vello púbico y no entiende, digamos, por qué sucede eso, si él ha visto a compañeritos en algún momento en el baño y nadie más tiene, entonces a lo mejor lo empieza a exhibir en situaciones que no es apropiado también, ¿cierto? Ese tipo de cosas que están sucediendo en su cuerpo. También hay asuntos del carácter, de la personalidad, empieza a tener a lo mejor momentos de impulsividad o empieza a ser agresivo con sus pares precisamente por las grandes incógnitas que hay de por qué yo estoy acá y por qué yo no puedo estar con niños más grandes como yo. O sea, esto tiene una cantidad de implicaciones, ¿vale? Entonces, ¿la idea cuál es? O sea, nuestros niños tienen el derecho a estar con los pares de su edad, a la edad que corresponde a nivel cronológico. El proceso curricular, el proceso pedagógico, el currículo es el que se tiene que flexibilizar. Y ahí es cuando entramos en el concepto de flexibilización curricular. Lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es el nivel actual de aprendizaje que tienen nuestros chicos en las distintas áreas. Y se necesita que tomemos elementos de un plan de estudios que corresponde a un año académico previo, a un grado escolar previo. Nosotros somos los que tomamos esos indicadores que él sí puede cumplir este año escolar, así sean de grado primero y él esté en grado sexto, ¿sí? Pero él está en grado sexto. Lo que nosotros tenemos que hacer es flexibilización curricular frente a las metas de aprendizaje que él debe alcanzar con los pares de su edad para potenciar sus procesos de socialización, su desarrollo interpersonal, y no solo el de él, sino también el de los demás niños de su clase, porque claramente se trata de todos. Entonces, nosotros no somos los que nos adaptamos, no el niño a la situación, y eso es parte del cambio de paradigma. Sí, por eso me pareció muy interesante la pregunta y creo que ahí nos ayudas a ajustar y entender mucho mejor todo este proceso. Entonces, Evelyn, pues nos queda más, pues bueno, nos quedan muchas más preguntas ahí, pero por cuestiones de tiempo, pues ya tendremos que parar, pero hay unas invitaciones que queremos hacerles a todos nuestros compañeros, a todos los profes que nos están acompañando. En este momento, pues hemos tenido ya más de 1,200 personas conectadas, unas que están en la página, otras que se han conectado por el YouTube también en términos de dificultades de conexión, pero todos están muy agradecidos. Y entonces le vamos a dar la palabra a Oscar para que nos comente sobre esos buenas noticias que nos tiene. Bueno, Claro que sí. primero que todo, Evelyn, gracias, muchas gracias por tanto y por tanta información, por tanta disposición. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que tienes una agenda supremamente ocupada, los asistentes no se imaginan lo difícil que fue poder agendar con ella, pero lo logramos y gracias a ti por tu disposición. En nombre del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa, muchas gracias a ti, a, a todos, a Jason Belandia, a Diego Ortega, nos acompañaron el día de hoy con la interpretación, a Jenny Camargo y a Carlos Enrique que estuvieron el día de ayer, a la Corporación Universitaria Iberoamericana y a su coordinación de intérpretes de lengua de señas. Muchísimas gracias, de verdad para nosotros ha sido muy importante poder contar con ustedes. Gracias, mil gracias. Lamentablemente la primera sesión no lo pudimos tener, pero gracias a su apoyo pudimos cumplir con la solicitud también de muchas personas que lo estaban pidiendo. Entonces, muchas gracias a ustedes por ese apoyo.
Quiero responder algunas, muchísimas gracias a Julián Carreño, director académico del Observatorio Nacional y de la Calidad Educativa y director de la Red de Docentes Investigadores de Bogotá, a Nicolás Tunjo también, que trabaja en la parte informática y tecnológica del Observatorio Nacional de Calidad Educativa. Muchas gracias a todos por el apoyo en estos 3 días. Para responder algunas preguntas que tienen los asistentes de nuestro seminario, principalmente en el tema de la certificación, decirles que se van a certificar a este evento los docentes que participaron, a todos los participantes de las 3 sesiones. En todas las sesiones se compartió los links de registro, entonces pues los que lo llenaron pues tienen su certificación asegurada. La otra semana, yo creo que del martes a miércoles estará llegando a su correo electrónico. Pues el requisito era participar a las 3 sesiones y estar registrado, ustedes ya tienen su certificación. En cuanto a las memorias que las han solicitado bastante, vamos a compilar los 3 videos con información, con todas las sesiones completas, y esas serán cargadas en el canal de YouTube del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa. Lo pueden ubicar así en YouTube. El lunes estarán esos videos cargados para que los puedan ver y estudiar. Pues aprovechar las presentaciones que hizo la doctora Evelyn, ahí lo pueden ver. Toca en video, pues porque estas presentaciones en la gran parte tienen algunos derechos de autor y no nos es posible compartirlos, ¿ok? Igual pueden estudiar los videos una y otra vez. ¿Listo? Y en cuanto a las noticias, pues queríamos contarles que pues, el gran éxito en nuestro seminario, en nuestros 3 webinars, hemos decidido ampliar esa información, llevarla a otro nivel, a un nivel mucho más profundo. Y pues qué mejor que hacer un seminario en una segunda parte, un seminario de profundización en educación inclusiva, el cual pues estará dirigiendo también la doctora Evelyn Díaz, que nos ha acompañado estos días. Hemos enviado por mensaje en los chats cómo se va a realizar el registro. Yo quiero compartir mi pantalla para que veamos rápidamente cómo se va a hacer, para que no hayan dudas. Súper. Oscar, y por favor siempre Evelyn, recuerda que ese doctora no. Evelyn siempre, con más confianza y con más cariño. Pues, como tú me haces preguntas en el chat, en el evento en vivo, entonces... No, demasiada formalidad. Bueno, entonces hemos enviado los mensajes, creo que en este momento se están enviando otros mensajes, entonces esa es la presentación ahí están escribiendo en el chat, como pueden ver. Entonces, el evento se va a llamar Educación Inclusiva 2.0, va a ser un seminario de profundización y actualización en educación inclusiva. Va a ser un seminario que va a tener inicialmente 6 sesiones en vivo, de 2 horas cada uno. Como ustedes saben, el evento que acaba de finalizar va a ser certificado. Este evento también va a ser certificado, solo que este evento, por ser pues, con mucho más tiempo y va a tener una duración mucho más larga, este evento va a tener un costo muy moderado que estamos decidiendo en estos momentos. La idea es que esa información se solicita, las personas que estén interesadas hagan clic en esta página que tienen, en Quiero Participar, y hagan el registro adecuado en el link, en el formulario de registro que sea. ¿Listo? Posterior a eso, nos contactaríamos con ustedes para poder acordar los profes, los interesados que realmente quieran hacer este proceso de formación. Entonces, la idea es que se registren y alguien del Observatorio Nacional se va a comunicar con ustedes, los va a contactar, y vía correo electrónico también, y vía telefónica es lo más probable, para poder confirmar la participación de ustedes a este proceso. Entonces, inicialmente les puedo contar que vamos a tener el doble de sesiones, doble de tiempo. Vamos a tocar temas vamos a profundizar temas que han sido muy pedidos, como el tema de las herramientas que Evelyn mostró ayer. Esos temas vamos a profundizarlos, el dominio del manejo de esas herramientas, el dominio de las herramientas. También hay algo que nos han preguntado bastante y es herramientas y información pertinente para chicos o estudiantes de más edad, sobre todo de secundaria, que pues, Evelyn en sus exposiciones mostró algunas herramientas, pero se profundizó en algunos casos en estudiantes, digamos, más pequeños, ¿cierto? Entonces sí, vamos a profundizar sobre esos temas.
y sobre otros que no se tocaron, como por ejemplo que nos pidieron hoy que tocáramos el punto 10 y el 12, el ítem 10 y 12 que no se tocaron en una parte de la exposición. Entonces, vamos a contar con eso, vamos a contar con nuevas herramientas y con todo un equipo pues, dispuesto para trabajar para que todo salga perfecto. Entonces, los invitamos a participar. En este momento, pues ya tenemos personas que se han registrado, más de 200 personas que se han registrado interesadas en la participación. La fecha de inicio de este seminario es el 15 de agosto, va a ser el sábado 15 de agosto a las 9 de la mañana va a empezar. Entonces, para que por favor las personas que están interesadas vayan agendándose y anoten ahí en su calendario, pues que este evento es muy importante. Y como parte de esto, pues vamos a hacer una rifa, un sorteo para 10 personas que puedan participar eh, sin hacer un pago por ese seminario. ¿Listo? Entonces, pues como yo tengo mi pantalla compartida, creo que pueden ver, no sé si pueden ver el Excel o está todavía en la pantalla en el internet. Está su pantalla de internet. Y se va a compartir. ¿Nicolás está? Ok, como yo en las preguntas. No, Nicolás no está oyendo todavía. Bueno, entonces, Evelyn, regálame un número, por favor, del 1 al 5270. Wow. 22. La Creo que nos condición, está la condición proyectando el desde luego es que la intérprete. persona se encuentre y pues reporta asistencia o en YouTube o en el chat de la página. ¿Listo? Entonces, ¿cuál dijiste? 22. Número 22. Ok, el número 22, la persona registrada número 22 fue, ya les cuento, Nicolás, por favor, y Juliancho pendiente del chat. 22. Alexa Jimena Sánchez Casallas. Por favor, tiene que reportar asistencia en el chat. Bueno, Otro tengo número. por aquí. Julián, un número del 1 al 5270. El 100. El 100. Número 100. Julián Ernesto Rincón Sanabria, un tocayo. Julián está en el chat. Julián está en el chat. Yo estoy mirando el chat, Perfecto. pero bueno, no se ha reportado Julián en el chat. Es Julián y Jimena, ¿no? ¿Quién más tiene? Bueno, Evelyn, otro número, del 1 al 5270. 225. 225. 225 es la persona Johan Aide Martínez Ipus. Muy bien. Ipus. Y no sé si de pronto tienes alguna pregunta para hacerle alguna al público para que el primero que la responda en el chat se lleve Pues vamos a ver porque no sabemos quiénes llegan al chat. No, pero yo creo que lo podemos hacer con los que se reporten por estar conectados, ¿no? Listo, a ver, hay muchos, hay 1000 y pico conectados. Por eso. No, Entonces, otro número, Julián. Alexa Jimena, ya la vi en el chat. Felicitaciones, Alexa. Entonces, te contactaremos para hacer tu registro. Súper. Bueno, no sé si se reportaron los otros dos. Otro número, otro número. Bueno, otro número. Jason, detente ahí un segundo. Un número del 1 al 5270. 5270. El primero que se registró. ¿El último? ¿Cuál, Jason? El último, 5270. Wow, el último pues se registró creo que hoy. Dogni Yaleni Muñoz Urbano. O se registró el 24 de julio. Muy bien. Pero, Joan, ya se... Listo, devolvámonos. A ver, volvámonos. Listo. Bueno, acá tengo un amigo al lado, entonces Leonardo, un número por el 1 al 5270. 3600. 3600, a ver. 3600.
Ya te... Tan. Alba Patricia Moreno, revelo. Ok. ¿Cuántos vamos? Vamos 5, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer otros 5 y si no lo responden, inmediatamente se acabe el evento. Igual nosotros revisamos el chat, por si de pronto no pasan muy rápido los mensajes y no alcanzamos a verlo. Vemos el chat, los registros y las personas que hayan, pues, reporten su asistencia, pues, serán los ganadores. Oscar, le propongo algo, Señor, que le demos beca a los 5 primeras personas que se registraron hoy. hoy, Como madre, asistente. listo. Vamos a hacerlo, a ver. ¿Hoy o el primer día de O inscripción? al webinar. Sí. O al primer Al webinar. webinar, al primer webinar, sí. Que se registraron para la primera tanda. Pues los primeros fuimos nosotros, pero vamos a ver. A ver, entonces me tocaría acá de menor a de más antiguo. Bueno, tenemos los 5 primeros. Andrés Julián Carreño, no. Julián no cuenta. Entonces tampoco. Bueno, va. Perdón. Tatiana Barbosa Rodríguez. Natalia Alejandra Luque Rodríguez. Cristian Camilo Bravo Buitrago y María del Pilar Soler Parra. Esas son las personas, entonces... me falta uno. Y Luis Miguel Gutiérrez Albarracín. Entonces, bueno, el requisito ya saben, felicidades a todos los que hemos seleccionado. El requisito pues es básicamente reportar asistencia en el chat antes de que se acabe el evento, es decir, son las 7:13 p.m, yo creo que nos quedan un minutico de transmisión. Entonces, felicidades, a todos los invitamos a que hagan el registro en el link, en el mensaje que está llegándoles por el chat, y los esperamos para participar del seminario de profundización. De nuevo, muchísimas gracias a Julián, a Nicolás, a Jason y a Evelyn, por supuesto. Muchísimas gracias por todo lo que nos has Mucho cariño. dado y Gracias. nos has enseñado y lo que nos has corchado y todo. Entonces, muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. No sé si Julián quiere decir algo o cerramos este evento así. No, ya agradecerlos a todos. Nos estaremos viendo entonces ahora en el seminario donde seguiremos profundizando sobre estos temas. Creo, Oscar, que también, bueno, no sé, ahí tenemos que mirar un poco la capacidad ya para el seminario. Creo que los cupos van a ser un poco más limitados porque un poco la idea del seminario sí es que pues se profundice, haya mayor interacción, pues, y que pues podamos aprender mucho más. Entonces, porque pues ya la idea es profundizar y aprender muy bien a partir de esas cosas. Entonces, sí tengan en cuenta que pues sí creo que vamos a limitar un poco este seminario, el número, pero igual sí creo que seguiremos abriendo otros para que pues todos puedan entender, porque vemos que el tema es muy importante y pues todo el material que tiene Evelyn y todo el proceso que ha desarrollado pues es muy valioso y que pues deseamos que ustedes puedan acceder a él y se puedan pues formar, porque una de las enseñanzas que me parece clave en este proceso que nos dio Evelyn es que hay que formar equipos en las instituciones, hay que formarnos, hay que capacitarnos en esta línea y pues tendremos mucho que aprender de acá. Entonces agradecemos nuevamente a Evelyn y bueno, Gracias a ustedes. nos estamos hablando en un próximo evento. Felicidades a todos, entonces, que estén muy bien y muchísimas gracias. Hasta luego. A todos, gracias, muchas gracias. Para todos los participantes, gracias. Hasta pronto. Pronto, hasta luego.